Ujú. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en el peso que tiene esa frase, tan cotidiana y a la vez tan definitiva? Yo soy así. Ujú. Sí, suena a descripción pura, ¿verdad? Como quien dice, tengo los ojos marrones o algo así. Exacto. Pero hoy vamos a sumergirnos en una perspectiva, bueno, distinta, la que nos ofrece un análisis que leí titulado El orgullo sella el yo soy así. Interesante título. Sí, y la idea central es potente. Esa frase, lejos de describirnos sin más, a menudo funciona como una especie de barrera final, un punto muerto que nos ponemos nosotros mismos y que nos impide cambiar o crecer. Claro, Y lo que este análisis sugiere, por lo que comentas, es que bajo esa aparente simpleza se esconde un cóctel emocional. Complejo. justo, identifica un trío clave: miedo, culpa y orgullo. Ah, el trío. Sí, actúan casi como centinelas, ¿sabes? Protegiendo esas creencias que nos limitan, las que nos dicen hasta aquí puedes llegar y punto. Entiendo. Miedo, culpa y orgullo como guardianes de la zona de confort, digamos. Eso es. Entonces, el objetivo de esta exploración de hoy es entender cómo funciona ese mecanismo. ¿Por qué esa frase, que parece tan inofensiva, puede acabar siendo una jaula? Vale. Y para ilustrarlo vamos a seguir el ejemplo que propone el propio texto, la historia de un tal Andrés en una conferencia. A ver qué podemos descubrir ahí. Perfecto, vamos a desgranarlo. Pues nos situamos. Andrés está en una conferencia, el contenido le parece fascinante, está interesado, llega la pausa para el café, el momento típico para, bueno, interactuar, conocer gente, lo que ahora llamamos networking, El momento clave, sí. y un amigo se acerca, le anima a unirse a un grupo a charlar un poco. Pero Andrés siente como una punzada de pánico. Ujú. Y su respuesta es casi automática. No, gracias, mejor no. Ya sabes cómo soy. Yo soy así. Ahí está, la frase. Y aquí es donde el análisis empieza a rascar un poco bajo la superficie, ¿no? Exacto. Lo que plantea este material es que Andrés no está simplemente declinando una invitación por timidez, sin más. No. Está utilizando una etiqueta, una identidad que él ve como fija, soy así, Ujú. como un escudo. Es una forma de protegerse de la incomodidad y, esto es crucial, de justificar su propia inacción. O sea, que transforma una posible dificultad o una falta de habilidad en ese momento en un rasgo inamovible de su personalidad. Precisamente. No es no me atrevo ahora, es soy así. Exacto. El texto lo describe como una especie de cortina de humo. Ese yo soy así oculta la verdadera dinámica que hay dentro. Y aquí es donde el análisis introduce un concepto que me parece muy revelador: el triángulo de la parálisis. Triángulo de la parálisis. Suena potente. No es solo identificar las emociones por separado, miedo, culpa, orgullo, sino entender cómo se entrelazan. Forman un sistema que refuerza esa identidad fija y bloquea cualquier intento de salir de ahí. Vale, un sistema. No elementos aislados, eso es importante. Empecemos por el primer vértice, entonces. El miedo. El análisis dice que es el motor inicial, el que nos frena antes siquiera de intentarlo, porque, bueno, anticipamos algo malo. Así es. En el caso de Andrés, que se ve a sí mismo como tímido o quizá introvertido, este miedo salta ante la perspectiva del networking. Su mente, según esta perspectiva, anticipa el fracaso. ¿Fracaso cómo? Pues quedarse en blanco, no saber qué decir, sentirse fuera de lugar, que le juzguen. Es la anticipación de un castigo, ya sea social, como el rechazo, o interno, como sentirse tonto. Pero, a ver, un momento. ¿No es normal sentir cierto nerviosismo o miedo en situaciones sociales nuevas? Casi todo el mundo lo siente, ¿no? Claro que sí, es muy normal. Entonces, ¿qué es lo que, según este análisis, convierte ese miedo en algo paralizante para Andrés, hasta el punto de usar el soy así como barrera final? Buena pregunta. El análisis profundiza un poco ahí y sugiere que no es un miedo vago, sino que se concreta en temores específicos. Menciona dos posibilidades muy conectadas. A ver, Primero, el miedo a la incompetencia. Ese terror a hacer el ridículo, a no estar a la altura, ya sea intelectual o socialmente. ya, el miedo a meter la pata. Eso. Y segundo, el miedo al rechazo, que en el fondo es un miedo a la desconexión, ¿sabes? A ser ignorado, a no ser aceptado si se expone tal cual es. Vale, miedo a no ser suficiente y miedo a no ser aceptado. Pero lo crucial, el salto cualitativo que da Andrés es este. En lugar de reconocer siento miedo a ser rechazado o tengo miedo a no saber qué decir,
Él concluye, soy tímido o soy así. Ahí está la clave que decías. Transforma una emoción, algo que siente y que podría ser pasajero o que podría gestionar, Exacto. en una característica esencial de su ser. Algo que supuestamente es y no puede cambiar. Justo. Es pasar de un estado emocional a un rasgo de identidad fijo. Y esa etiqueta de ser así se convierte en un permiso perfecto, una justificación ideal para evitar la situación que le genera el miedo. Claro, es un mecanismo de defensa muy efectivo a corto plazo, para evitar el mal rato. Efectivísimo. Aunque limite sus posibilidades a largo plazo, claro. He entendido el papel del miedo como ese freno inicial, pero el triángulo tiene más lados. Si el miedo nos frena, ¿qué papel juega la culpa en este entramado que nos mantiene atascados en el soy así? Pues la culpa, según este análisis, entra en juego cuando sentimos que estamos violando una regla interna, una expectativa, ya sea propia o que percibimos de los demás. Una regla interna, ¿como cuál? Especialmente, apunta el texto cuando percibimos que deberíamos actuar o cambiar, que tenemos la capacidad o la oportunidad, como Andrés en la conferencia, pero elegimos no hacerlo. Ah. Es esa sensación incómoda de estar en lo que el texto llama, de forma muy gráfica, una prisión con la puerta abierta, Me gusta esa imagen. y sentirnos mal por no atrevernos a salir de ella. Esa es la culpa. Y en el caso concreto de Andrés, ¿identifica el análisis tipos específicos de culpa que podrían estar operando ahí, detrás de su soy así? Sí, plantea dos dinámicas de culpa que son muy interesantes. La primera la llama culpa por deslealtad. ¿Deslealtad a quién? Está vinculada a una regla de la lealtad, no escrita, digamos. Puede que Andrés, de forma más o menos consciente, sienta que si cambia, si de repente se muestra más abierto, más sociable, estaría como traicionando las normas de su tribu. Su tribu. ¿Te refieres a su familia, a sus amigos? Exacto. Su entorno habitual, donde quizás ser reservado era lo normal, o incluso lo que se valoraba. Romper ese molde podría sentirse internamente como, bueno, como una especie de arrogancia o deslealtad hacia sus orígenes, hacia su grupo. Entiendo. Es como si cambiar implicara una especie de traición a las raíces, o al menos así lo vive él internamente. Una presión de grupo invisible, pero potente. Muy potente. Y la segunda forma de culpa que explora el análisis es la culpa proyectada por responsabilidad. A ver, ¿eso qué es? Volvamos a la escena. El amigo de Andrés insiste un poco, le anima. Andrés, nos dice el texto, podría reaccionar con irritación o incluso con enfado hacia el amigo. Sí, pasa a veces. Te insisten y te molesta. ¿Pero por qué? La interpretación que se ofrece es que, en el fondo, Andrés siente la punzada de culpa por su propia elección, por la inacción, por no aprovechar esa oportunidad que él mismo reconoce como valiosa, porque la conferencia le gustaba. Vale, pero admitir esa culpa es incómodo. Así que, ¿qué hace? La proyecta hacia afuera. El amigo insistente se convierte en el culpable de su malestar. Ah, claro. Un mecanismo súper clásico. Es más fácil enfadarse con el mensajero, con el que te pone el espejo delante, que reconocer la propia responsabilidad en la decisión. Desviar el foco. Justo. Es una forma de evitar la responsabilidad personal por la elección de quedarse en la zona de confort. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo manejamos esa tensión, ¿no? Entre la oportunidad de crecer y la incomodidad que a menudo conlleva ese crecimiento. Tenemos entonces el miedo que frena, la culpa que castiga o que proyectamos hacia afuera. Nos falta el tercer vértice del triángulo, el orgullo. ¿Cómo encaja aquí? Porque normalmente pensamos en el orgullo como algo, bueno, incluso positivo, ¿no? Y ahí está la sutileza del asunto. El análisis presenta el orgullo no como vanidad simple, ojo, sino como el guardián más astuto del soy así. El más astuto. Sí, su función principal, en este contexto, es proteger una creencia inconsciente sobre nuestro propio valor, o incluso una cierta superioridad, ya sea moral o intelectual, y así justifica la limitación que nos hemos puesto. Es el que le da el sello de calidad, por así decirlo, a la inacción. Vale, pero ¿cómo se aplicaría eso a Andrés? ¿Cómo el orgullo justifica que no haga networking, que se quede parado? El texto sugiere que la justificación interna de Andrés, que está alimentada por el orgullo, podría sonar más o menos así. Mira, toda esta gente haciendo networking es superficial. Solo buscan su interés. Yo soy diferente. Yo soy más auténtico, más profundo. No necesito participar en ese juego de apariencias. Vaya.
Es una forma de sentirse moralmente superior a aquellos que sí participan. O sea que el orgullo no solo le ayuda a evitar la situación incómoda del networking, No solo eso, sino que la convierte en una prueba de su propia autenticidad. o de su profundidad. La limitación se disfraza de virtud. Exactamente. El orgullo defiende lo que el análisis llama la sombra, esa creencia inconsciente que necesita proteger. En el caso de Andrés, esta creencia podría ser algo como: ser callado o reservado es señal de inteligencia y seriedad. En cambio, la extroversión fácil es superficialidad. Ya veo. Al aferrarse a esta creencia, el orgullo hace que cualquier intento de cambio, como hacer networking, se perciba no como un desarrollo de habilidades sociales que podría ser útil, Claro. sino como una especie de degradación, como caer en esa misma superficialidad que él critica desde su supuesta atalaya moral. Entonces, la incomodidad que siente al pensar en unirse al grupo no la interpreta como miedo o como falta de práctica, No, sino como una señal interna de que debe mantenerse fiel a su auténtico ser que él considera superior. Cierra el círculo perfectamente. así es. El miedo inicia la parálisis, la culpa castiga cualquier intento de fuga o de cambio, y el orgullo lo justifica todo, presentándolo como una elección coherente y además moralmente elevada. Es un mecanismo muy bien trabado. Y si lo pensamos, este mecanismo de orgullo justificando la inacción puede operar en muchísimas áreas, no solo la social. Claro, no aprender algo nuevo porque eso no es para mí, es superficial. Exacto. O no cambiar de opinión. Yo soy coherente con mis principios. O no pedir ayuda. Yo puedo solo, soy fuerte. Siempre bajo ese manto protector de una supuesta integridad o autenticidad. Fascinante cómo se entrelazan estas tres emociones, miedo, culpa, orgullo, para crear una auténtica fortaleza alrededor del yo soy así. Vale, entendiendo este mecanismo tan complejo que nos describe la fuente, la pregunta lógica es, ¿hay salida? ¿Hay alguna forma de desmontarlo? ¿Ofrece el texto alguna vía de escape de esta trampa que nos ponemos? Sí, afortunadamente sí. Y aquí es donde el análisis pasa de la descripción a la propuesta, digamos. La idea fundamental que plantea es que la identidad no tiene por qué ser esa cárcel inmutable. Ajá. Es, en gran medida, el resultado de nuestras acciones y elecciones repetidas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la llave para abrir la puerta está precisamente en la acción. La acción. Acciones intencionadas que desafíen y contradigan esa vieja narrativa del soy así. Acción deliberada contra la etiqueta. Suena lógico, sí, pero a menudo es lo más difícil de hacer, ¿no? Ponerse en marcha. Desde luego. Sugiere el material estrategias concretas para empezar a actuar, a pesar de ese miedo, esa culpa y ese orgullo que están ahí al acecho. Sí, propone varias ideas prácticas. Una que me parece fundamental es trabajar el diálogo interno. ¿Cómo hablamos con nosotros mismos? Exacto. Intentar conscientemente sustituir el verbo estático, ser, por verbos de acción o de proceso. Por ejemplo, en lugar de decirse, soy tímido, Reformularlo como... como, estoy aprendiendo a relacionarme de for. O, a veces me siento inseguro al inicio, pero estoy practicando cómo iniciar conversaciones. Cambiar el foco del ser inmutable al estar haciendo o estar aprendiendo. pasar de una etiqueta que te define y te cierra a una descripción de un proceso que está en marcha. Eso ya cambia la perspectiva, ¿eh? Totalmente. Le quita peso. Otra estrategia clave es definir microobjetivos. Pequeños pasos. Eso es. El miedo se agiganta ante la idea de un cambio radical. Pero si dividimos el desafío en pasos minúsculos, casi ridículamente pequeños, podemos empezar a movernos sin activar todas las alarmas del sistema defensivo. Como engañar un poco al guardián interior. Algo así. Para Andrés, quizá el primer paso no sea abordar al ponente estrella de la conferencia. A lo mejor es simplemente aceptar ese café con su amigo y quedarse escuchando en el borde del grupo durante 5 minutos. Solo eso. ¿Realmente puede eso desactivar un miedo o una culpa que pueden estar tan arraigados? Bueno, aquí entra la tercera estrategia que menciona el texto. Reencuadrar el concepto de éxito. ¿Reencuadrar el éxito? ¿Qué quiere decir? Quiere decir dejar de medir el resultado únicamente por si alcanzamos el objetivo final. Por ejemplo, para Andrés, conseguir un contacto súper valioso o superar la timidez por completo de la noche a la mañana. Vale, no fijarse solo en el gran resultado. Exacto. En su lugar, propone valorar el intento, el proceso mismo. El simple hecho de haber dado ese micropaso que desafía el yo soy así, como aceptar el café y estar ahí 5 minutos, ya es una victoria. Independientemente de si habló o no, o de si le salió bien o mal. Justo.
independientemente del resultado externo. Cada pequeño acto de valentía, cada vez que actuamos a pesar de la incomodidad, es una pequeña grieta en los muros de esa prisión autoimpuesta. El éxito reside también, y quizás sobre todo, en el coraje de haberlo intentado. Valorar el proceso, el esfuerzo, no solo el resultado final, tiene mucho sentido para mantener la motivación y no tirar la toalla el primer intento fallido. Claro. Recapitulando entonces la idea central que hemos desgranado hoy a partir de este análisis. Esa frase tan usada, yo soy así, puede ser mucho más que una simple descripción, mucho más. Puede ser una compleja armadura defensiva construida con miedo al fracaso, al rechazo, con culpa por no cumplir expectativas o sentir que traicionamos el pasado, y con orgullo, ese que justifica la inacción dándole un aire de autenticidad o incluso de superioridad. Muy bien resumido. Y la contrapartida esperanzadora que nos deja este material es que esa armadura, por sólida que parezca, no tiene por qué ser permanente. Que se puede quitar. Exacto. Precisamente porque nuestra identidad se forja y se demuestra en nuestras acciones, actuar de forma diferente, dando pequeños pasos conscientes que desafíen esa etiqueta fija, es la manera de reescribir quiénes podemos llegar a ser. Es un camino para ir más allá de esos límites que muchas veces nosotros mismos nos hemos puesto. Abrir la puerta de esa prisión que, como decía el texto, a veces tiene la puerta abierta de par en par. Pero no nos atrevemos a cruzar el umbral. Justo. El análisis concluye con una imagen muy potente, de hecho. Nos invita a retirar esa losa, esa piedra pesada que a veces es el yo soy así. Quitarse ese peso de encima. Y propone cultivar en su lugar una mentalidad diferente. Una frase que quizá podríamos adoptar como alternativa. Estoy en proceso de ser más. Estoy en proceso de ser más. Me gusta mucho cómo suena eso. Cambia totalmente el enfoque, no es algo cerrado. Exacto. Es una invitación a vernos no como un producto final, acabado, cerrado y definido, sino como un proyecto vital, un proyecto en continua construcción y evolución. Siempre en proceso. Siempre. Quizás esa sea la reflexión final para quien nos escucha. ¿En qué aspectos de la vida esa losa del yo soy así podría estar frenando un posible crecimiento, una nueva experiencia, algo que en el fondo se desea? Buena pregunta para hacerse. ¿Y cómo cambiaría la perspectiva, la sensación, al adoptar esa idea de estar siempre en proceso de ser más? Dejar esa puerta abierta al cambio y al aprendizaje continuo.